Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPO TV a través de la red. Este encuentro de todos los domingos de 9:30 a 10 para compartir información de primera mano, para buscar entre otras cosas la mejor calidad de vida de los adultos mayores, llegando a cada rincón del país como la red lo hace, de norte a sur y de este a oeste. Hoy sin duda una mañana distinta, con un invitado de lujo que nos va a dar un pantallazo muy importante sobre esto que estamos escuchando, que es la reforma de la seguridad social, que nos involucra a los que ya están jubilados, pero también en gran parte a quienes van en camino a jubilarse. Pero comienzo como todas las mañanas saludando a nuestro secretario general, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estoy bien acá como siempre para dar la información de lo que tiene que ver con los temas permanentes, los jubilados y los pensionistas. En este momento da la discusión todos los temas que tienen que ver con el ajuste de las jubilaciones y las pensiones, lo que tiene que ver también con la BPC y su ajuste diferenciado a lo que era en los años anteriores, hablando de la reforma de la seguridad social, que como tú bien decíamos, hoy tenemos un invitado de lujo, el compañero economista Gabriel Regalado, que nos está acompañando, que con mucho gusto lo anunciamos, y que nos va a contar lo que está ocurriendo en la comisión de expertos, que él representa a ONASPO allí en la comisión de expertos, con un equipo de apoyo de ONASPO, del equipo de representación de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS, a los efectos de este tema tan importante como es el de la reforma de la seguridad social. Está teniendo, digamos, cuidado y un seguimiento de parte de la dirección de ONASPO y de la representación en el directorio, con un representante de lujo que nos va a contar cómo es esa historia, y que hemos logrado, dicho sea de paso, ya ampliar el tiempo para poder considerar que era un tema fundamental, que siempre hemos dicho que había que hacer una reforma de la seguridad social, pero que no era urgentísimo, claro. No había ningún BPS quebrado, como se dijo en algún momento, que hay que hacer una reforma de la seguridad social que tenga que ver con los temas de la gente y hacer una reforma que tenga como base una amplia discusión. Bueno, en eso seguramente Gabriel nos va a contar de manera mucho mejor que lo hago yo. Un gusto, Gabriel. Buenas mañanas. Bueno, buen día para todos. Gabriel Regalado, economista muy joven. ¿Qué edad tenés? 36 años. 36 años. ¿Qué representa para vos estar, en este caso, frente a esta comisión de expertos, representando a ONASPO más que nada, a todos los jubilados? Bueno, la verdad es un lujo para mí, por supuesto. La oportunidad de aprender, y ni que hablar de representar a un colectivo tan importante, en este caso a través de ONASPO, y llevar la voz de lo que son las representaciones sociales en parte, digo en parte porque también hay representantes de los trabajadores, claro, específicamente, y de los empresarios, y yo tengo la responsabilidad y el orgullo de poder representar a la organización más grande de jubilados del país y poder, transmitir el mensaje de la ONASPO en esa comisión, la forma de entender la seguridad social. Bien, lo decía Daniel al comienzo, hablaba de un tema que fue neurálgico, cuando se empezó a tratar y se empezaron a reunir, y también lo previo, que la ONASPO pedía, los tiempos. Eran tiempos muy acotados cuando se comenzó todo esto. Sí, siguen siendo. La comisión la crea la ley de urgente consideración, ¿sí? En uno de sus artículos específicos crea esta comisión de 15 integrantes, le encomienda determinadas finalidades, determinados objetivos, y asigna un plazo para trabajar, ¿sí? Es un plazo que en realidad en total son 180 días, se divide en dos partes, 90 días para un diagnóstico de todo el sistema y 90 días posteriores para presentar recomendaciones o sugerencias de reforma del sistema. La comisión empezó a trabajar el 3 de noviembre y el 3 de febrero justamente se cumplían los primeros 90 días de trabajo. Una cosa que nosotros estuvimos diciendo desde el principio es que los plazos eran completamente exiguos, para la envergadura del trabajo, estamos hablando de que el sistema de seguridad social lo componen 3 cajas paraestatales, profesional, bancaria y notarial, 2 servicios de retiro, policial y militar, el BPS. Hay que considerar que el régimen de BPS también está integrado por las AFAPs,
¿sí? El régimen mixto, que es el vigente hoy en día, es BPS-AFAP, que después hay una etapa de desacumulación en donde entra el Banco de Seguros del Estado, ¿sí? Que es el que otorga la renta vitalicia. Entonces, digamos, es verdaderamente un sistema muy grande, muy complejo, y avisorábamos que tanto diagnosticar y, por supuesto, proponer modificaciones lleva un tiempo de estudio, ¿sí? Y bueno, los primeros 90 días prácticamente se consumieron sin que la comisión prácticamente haya empezado a discutir el diagnóstico, que era lo que le encomendaba la ley de urgente consideración. Y bueno, en vista de eso y de que realmente la discusión estaba muy en ciernes, diferentes colectivos plantearon la inquietud y la posibilidad de que se extendiera el plazo y se extendió, pasando del 3 de febrero, que era la fecha inicial, ahora el 20 de marzo, es la nueva fecha que tiene la comisión para terminar esta primera etapa de diagnóstico. Daniel, ¿por qué le ha trasladado Gabriel como prioridad, por ejemplo, en esta comisión? Bueno, lo que pasa es que Gabriel, junto con otros compañeros del equipo, que son asesores del equipo de representación, han venido acompañando este tema de la elaboración de propuestas para la reforma de la seguridad social, porque ONASPU siempre ha dicho una cosa: hay que reformar la seguridad social, pero no es urgente, porque el BPS es una gran institución que, por ejemplo, en la pandemia está demostrando su fortaleza, dando respuesta a desafíos muy importantes, y lo cual mostró la fortaleza y la preparación de esa organización, como es el Instituto de la Seguridad Social, el BPS. Y bueno, hemos venido trabajando, acumulando lo que, con los aportes de compañeros como Gabriel, que hemos venido elaborando y de alguna forma incorporando al conocimiento del conjunto de la estructura, la asociación y la propia ONASPU, en lo que tiene que ver con qué tipo de reforma de la seguridad social. Y tenemos una posición, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el pilar de ahorro individual, o sea, las AFAP, las comisiones que cobran esas AFAP, es decir, el papel que juega en las condiciones del Uruguay, incluso a nivel internacional, este tipo de forma que nosotros pensamos que va en contra de lo que es la persecución de que la seguridad social no debe ser una cuestión mercantilizada, que debe ser, por el contrario, algo que esté al servicio de la solución de los problemas de la gente, ¿no? Y bueno, todo por eso es que digamos, para Gabriel no es algo nuevo, sino que él viene trabajando. Es un proceso que viene mucho tiempo. Claro, de elaboración, claro, y de aporte a la elaboración de los propios congresos ONASPU, claro, de los regionales, de las asociaciones, de las múltiples actividades que hemos realizado en este sentido, ¿no? ¿Cuántos temas para tratar? Porque aparte, cuando hablamos de reforma, hablamos de la tasa de reemplazo, por ejemplo, que son los grandes temas, sin duda, ¿no? Porque está todo muy bueno en lo otro, pero en definitiva lo que la gente le va a quedar después, lo que cobre todos los meses, va a ser lo que le va a influir directamente, ¿no?, en su calidad de vida. Pero lo hablaba Daniel, el tema de lo privado en la seguridad social, los años para jubilarse, los años de aporte, esos temas que uno piensa, reforma que va a influir en los jubilados que ahora están jubilados, pero también en quienes van en camino a, ¿no? Sí, en realidad a ver, para quien está, esto es una cosa que generalmente se ha conversado, se ha hablado. Para quien está jubilado, lo deseable, lo que nosotros proponemos y lo que creo que hay cierto consenso, es que para quien esté jubilado no se cambien las condiciones, no se cambien las reglas de juego a esta altura. Para quien está trabajando, indudablemente dependerá un poco también de su etapa, ¿no?, de la etapa de la vida. Probablemente una persona que de 25, 30, 35 años se va a ver alcanzada por la reforma, pero también es probable que haya una etapa de transición, ¿no? Que no caiga la reforma sobre cualquier trabajador, ¿no? Lo deseable sería que haya una cierta progresividad en la aplicación de la reforma. Indudablemente hay muchísimos temas. Una vez que uno abre la caja a la discusión de la seguridad social, entran todos los temas posibles, ¿no? La tasa de reemplazo que mencionabas vos, la edad de retiro es otra cosa que también impacta indudablemente, que la gente quiere saber qué va a suceder, o la cantidad de años de aporte. En ese sentido creo que la comisión ha trabajado bien en cuanto a nutrirse de informes técnicos que permitan
llevar a una decisión final o a una recomendación, porque en definitiva la decisión no depende de la comisión, va a depender del ámbito parlamentario, pero sí arrimar propuestas que tengan cierta base técnica para justificar las modificaciones, ¿no? Este cambio, por ejemplo, que hablamos con Daniela Campos, una oportunidad en estos últimos días, este cambio de medición de la BPC que hizo el gobierno llevada a la reforma, ¿es un cambio también en el juego de ajedrez que hay ahora? En realidad, a ver, por ejemplo, después lo va a explicar seguramente muy bien Daniel, el tema de la modificación de la BPC, por ejemplo, impacta hoy en día en quienes cobran una pasividad mínima. La ley 16.713, que es del año 95, ¿sí?, de la reforma previsional que hubo en el 95, es la ley, una reforma grande que fue en parte la que creó la SAFAP, establecía una serie de mínimos jubilatorios. ¿Sí? Decía, la persona que se jubila con 60 años y 30 de servicio, o 35 como pedía la ley en aquel momento, pero tiene que como mínimo cobrar esto. ¿Qué sucedió? Que después la realidad demostró que esos mínimos que definía la ley, que más allá de que se iban actualizando periódicamente, eran muy bajos. Muy bajos, estoy hablando de que, por ejemplo, si no se hubieran hecho ajustes diferenciales fijando un mínimo por cantidad de BPC, que se hizo del 2007 en adelante, hoy la jubilación mínima sería de 7.000 pesos en lugar de 14.000 pesos. ¿Sí? Se tomó la decisión de ajustar las jubilaciones mínimas año a año por decreto en función de la BPC. Entonces, ¿qué puede pasar con eso? Bueno, una cuestión que verdaderamente puede estar sobre la mesa para proponer es que no sea un criterio tan discrecional de cada gobierno el hecho de modificar o ajustar las pasividades mínimas, ¿sí? Yo le decía, del 2007 hasta este año, bueno, hasta el último ajuste que hubo, que fue en julio del 2020, los aumentos se dieron por decreto. Y era potestad absoluta del Poder Ejecutivo emitir un decreto que actualizara esa pasividad mínima, ¿sí?, que subiera la BPC, o no, o podía no hacerlo por los motivos que entendiera, digamos, la idea. Entendemos nosotros que esa política de ajuste tendría que ser lo menos discrecional posible, en una línea que Uruguay ya conoce, ¿no? O sea, a ver, cuando se hizo el plebiscito para indexar, o sea, para que las jubilaciones se ajusten por índice medio de salario, justamente la idea fue que las pasividades se ajustaran por un criterio objetivo y que no dependiera de cada gobierno qué porcentaje se le da, y que no se use como una variable de ajuste tampoco el jubilado o el pensionista, ¿no? Entonces, creo que es otra de las cosas que puede estar sobre la mesa a la hora de discutir el hecho de que no sea tan discrecional, digamos. Una reforma, Daniel y Gabriel, que era necesaria, todos están pidiendo reforma, ¿no? Pero más allá de los tiempos, una reforma que va a alcanzar el futuro. ¿Qué se hipoteca con esta reforma? ¿Qué se juega para adelante, Daniel? Bueno, yo creo que Gabriel explicaba lo que era esta etapa que se está viviendo ahora en estos momentos, que tiene que ver con establecer un raconto, un estado de situación de lo que fue la aprobación de la última gran reforma de la Seguridad Social del año 95, donde tuvo cambios muy importantes. Por ejemplo, lo que con mucho acierto explicaba Gabriel, que es la incorporación del pilar de ahorro individual a través de la incorporación de la SAFAP. ONASPO y otras organizaciones sociales, Picentero, trabajadores, hemos cuestionado, por ejemplo, las comisiones de la AFAP. Es decir, ese es un tema fundamental, porque eso tiene que ver con otros aspectos que no hemos tocado todavía, pero que hace a la financiación del sistema, ¿no? Digo, y eso es muy importante, porque nosotros lo que decimos es que la AFAP se lleva una parte de los aportes de los trabajadores, el 50% de los aportes, que es muy importante, porque es una cantidad de dinero que es muy significativo para la financiación del conjunto del sistema. Y luego la etapa de pagar jubilaciones y pensiones, como el negocio no es rentable, estoy hablando del que pertenece a la AFAP, resulta que otra vez tiene que entrar el Estado a salvar un sistema que tiene dificultades. Por lo tanto, el diagnóstico no puede ser que todos estamos de acuerdo en que el tipo de comisiones que hay está bien, porque entre otras cosas, entre las propias AFAP, la FAP
oficial, digamos, la FAP República, tiene unas comisiones que son muy por debajo de las otras empresas. Es decir, que este es un tema muy importante, el diagnóstico, porque del diagnóstico van a surgir, bueno, cuáles son las propuestas para hacer, pensando en un mundo del futuro, un mundo del trabajo que cambia permanentemente, que con la pandemia quizás, como dicen muchos técnicos, seguramente ese proceso se va a acelerar. Es muy importante, es importante para los jubilados y los pensionistas, porque nosotros entendemos que hay que seguir un proceso de reforma del sistema de seguridad social para beneficiar a las personas. Por ejemplo, hay un problema de género, que lo resolvió de alguna forma lo que pasó en 1995 en la reforma del 2008. ¿Qué significó eso? Que 100.000 mujeres pudieron acceder, alrededor de 100.000 mujeres pudieron acceder a una jubilación, a una pensión, que de la otra forma no lo tenían en cuenta. Y eso es muy importante. Por ejemplo, si unos dicen de que eso fue un problema porque trajo déficit fiscal o déficit en el BPS, y otros decimos que eso fue una medida muy buena porque permitió bajar el nivel de pobreza entre las mujeres y entre los adultos mayores en general. Y esas cosas tienen que quedar claramente expuestas para que luego el legislador, cuando reciba toda esa propuesta, tenga en cuenta todos esos aspectos. Gabriel, la última, en pocos minutos va a haber a cuenta de más sin duda, pero uno ve que las otras cajas no tienen participación de AFAP, por ejemplo, ¿no? El por qué. Y segundo, se le pega mucho al BPS, ¿no? Pero la caja militar, por ejemplo, también es una caja que está dando, que le cuesta, a todos nos cuesta muchísimo por año, ¿no? Sí, tiene poca prensa la caja militar, ¿no? El servicio de retiros militares. Yo, para ponerlo en números, digamos, para hacer una idea, se habla, como decías vos, mucho del famoso déficit de BPS, que ronda los cerca de 600 millones de dólares por año, ¿sí? Que es esa asistencia financiera que está establecido en la Constitución, que así exista. Y si bien la cifra parece abultada, uno no tiene que dejar de reconocer que BPS paga más de 700.000 pasividades, subsidios por desempleo. Daniel hablaba al principio de la importancia que tuvo el BPS en todos estos casi un año que llevamos desde la pandemia, subsidios por enfermedad, subsidios por maternidad, prótesis y lentes y distintas prestaciones médicas para los trabajadores, digamos. Es un conjunto muy grande de prestaciones. 600 millones de dólares. Estamos hablando de que la caja militar requiere de asistencia financiera casi 450 millones de dólares por año para atender 50.000 pasividades. No paga subsidios por desempleo, no paga subsidios por enfermedad. Entonces, ¿qué nos permite sacar esa conclusión? ¿Qué conclusión nos permite sacar ese dato? Mejor dicho, que indudablemente se esconde detrás de esa realidad una serie de situaciones prácticamente de privilegio que, bueno, nosotros entendemos que no tienen lugar en la seguridad social, mucho menos cuando son con los recursos del Estado que nos pertenece a todos, ¿no? Entonces digo, probablemente haya que hacer ajustes en el régimen de BPS y AFAP, seguramente, pero también hay que tener presente que hay otra realidad que también requiere atención y hay que seguirla con mucho cuidado, ¿no? Ha sido un gusto, Gabriel, haber tenido en ASPO TV, llegar a todo el país, y no va a ser la última, ¿no? Vamos a estar en contacto para conocer mucho más de esto que lo estamos siempre con Daniel, ¿no? No es fácil de explicar, pero que, bueno, que nos importa a todos porque nos va a tocar a todos tarde o temprano. Indudablemente, sí. Es un tema bien importante que tiene que ver con a veces es difícil justamente verlo porque también los resultados de esto no se van a ver inmediatamente, se van a ver a futuro, y tiene que ver, bueno, con el país de las generaciones del mañana, ¿no? No solo quizás con los que estamos hoy, que a algunos nos va a afectar, pero sino también con ir construyendo un sistema de cara al futuro para hacerlo sustentable, ¿no? En nombre de todos los jubilados y pensionistas del país, gracias por estar acá y gracias por representarlos también, ¿no? En esta batalla que no va a ser fácil, pero que la va a dar sin duda la UNASPO, ¿eh? Sin duda, sí. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Un placer grande, ¿eh? En un ratito seguimos compartiendo UNASPO TV aquí a través de la red, ya en la segunda parte con el editorial de Daniel Baldassari. Hay mucho para conversar de temas que han pasado y que van a pasar en los próximos días, ¿eh? No se vayan, ya volvemos.
Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón. En caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de ONASPO TV a través de la red. La verdad, hemos quedado con ganas de más, pero hemos quedado muy informados, ¿no? Resumidamente, sobre la actuación que está teniendo este joven economista, Gabriel Regalado, en esta comisión de expertos que está analizando la reforma de la seguridad social. Sin duda, Daniel, estamos en buenas manos, ¿no? En un tema que no es fácil, pero que Daniel, creo que Gabriel nos ha dejado más o menos un pantallazo dónde estamos parados, ¿no? Sí, muy importante, porque es un economista, tiene una visión y está participando directamente en las reuniones de la comisión. Es una comisión que lo que va a hacer es elaborar un proyecto que luego el Poder Ejecutivo lo transformará seguramente en un proyecto de ley que va al Parlamento y que el debate político va a ser en el Parlamento. Pero lo importante del trabajo de esta comisión, ya que a pesar de que nosotros queríamos otra forma más amplia, más participativa de este debate, bueno, hemos aceptado el reto de primero participar de estas condiciones, cosa que ONASPO no se va a autoexcluir, porque tiene que queremos transmitir toda la experiencia que ha hecho ONASPO y al mismo tiempo ir haciendo un balance de este periodo, que ya es bastante importante, del año 95 a la fecha, para que las soluciones que queden evidenciadas entre los parlamentarios de que se tenga en cuenta lo que las organizaciones sociales, en nuestro caso, están diciendo. Y para nosotros es muy importante que se haya ampliado el plazo, que yo creo que tampoco va a ser suficiente, para poder debatir sobre cuáles son el balance, cuál es la situación de lo que ha ocurrido. ¿Es verdad que el problema es el déficit que produce el BPS? ¿Ese es el gran problema? ¿O el problema está en otro lado? ¿Es así que las comisiones que pagan que cobran la AFAP están consensuadas? No están consensuadas. Nosotros entendemos que son demasiado. La prueba está que entre la AFAP República y las otras AFAP hay una diferencia importante en las comisiones que cobran, pero el papel es necesario, todo eso. Es decir, son todos temas que tienen que quedar bien expuestos en el balance, en la discusión, para que luego cuando vaya al Parlamento los parlamentarios tengan todos los elementos, claro, y que puedan resolver de la mejor manera, de acuerdo a los intereses generales de los jubilados y los pensionistas, de los trabajadores en actividad, del propio mundo del trabajo en nuestro país, teniendo en cuenta todas las prioridades, las necesidades y, como nosotros siempre decimos, poniendo en el centro a las personas. Daniel, la vez pasada hablamos en la radio de este aumento definitivo que se ha dado, ¿no? de las jubilaciones y pensiones. No alcanza, obvio. Además, uno piensa, lo que se pierde ahora, empatarlo, ganarlo, va a llevar mucho tiempo. Donde se ha castigado más, como siempre, a quien gana menos, ¿no? O sea, los que ganan la mínima son los más castigados en este sentido, ¿no? Estar con este aumento, Daniel, significa estar perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Sí, yo creo que además hay que tener en cuenta que no es solamente ese elemento el que está afectando al jubilado o al pensionista, porque el hecho que se haya cambiado el criterio, que no es ilegal, que está dentro de la ley, pero si durante muchos años se ajustaba la BPC
según el aumento del costo de la vida, es decir, cuánto cuesta vivir, la inflación, porque es justamente este año en el cual la inflación estuvo por encima de lo que aumentaron los salarios y el índice medio de salario en consecuencia, porque también le agregamos esto que va en contra de los intereses, en particular de aquellos más afectados. En primer lugar, con gente que no pagaba IAS y ahora va a pagar IAS, ¿no? Con gente que pagaba una determinada cantidad y ahora va a pagar un poco más, lo cual hace que allí, se quiera reconocer o no, hay un afán recaudatorio en medio de una crisis que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la sanidad en general de la población, en medio de una crisis, querer recaudar más del sector que paga el impuesto a las jubilaciones y pensiones, nos parece que es un desacierto, que se suma al tema de un ajuste de jubilaciones y pensiones que están también por debajo del costo de la vida. Entonces empezamos a sumar también que las tarifas fueron ajustadas 2 veces en 9 meses y empezamos a ver de que hay problemas para la atención a la salud, no en lo que tiene que ver con COVID, sino que en lo que tiene que ver con las limitaciones para el acceso y para la atención personal, es decir, presencial. Los médicos en el mejor de los casos atienden por teléfono, es decir, no hay, y los jubilados y los pensionistas somos un sector que necesitamos una permanente atención de todo lo que le indica al profesional y la continuidad de las distintas dolencias que a la altura de los adultos mayores son mayores, valga la redundancia, que en otras etapas etarias de la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esos son temas que preocupan mucho, porque también nosotros tenemos una cantidad de jubilados y pensionistas que tienen derecho a acceder a una vivienda, pero no hay viviendas para entregar. Los jubilados y los pensionistas oyen de que por la televisión se dice de que ahora se va a implementar una nueva forma de construir vivienda. Bueno, estamos preocupados, bueno, pero ¿y ahí los jubilados y los pensionistas? ¿Vamos a estar incluidos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la situación? Tenemos un plan Ibirapitá que hace un año que está parado, en la cual para mandar a una persona del interior que queda sin una tablet o que tiene problemas técnicos o que es necesario introducirle un arreglo, tiene que pagar 500 pesos en el correo para mandarla a arreglar. Es decir, se empieza a hablar de un plan Ibirapitá que estaban las asociaciones, que había un contacto y un vínculo entre los profesores, los funcionarios que llevaban adelante esta tarea, y que ahora, luego de muchas cuestiones que se han hablado, empieza a haber señales como que no sería de la misma manera, esa cuestión tan positiva, ese relacionamiento tan positivo que se había dado y que había permitido entregar más de 220.000. Y que ha servido en pandemia, ha servido muchísimo de comunicación. Exactamente. Entonces, es otro problema. Esto se da en un momento en el cual, por ejemplo, tenemos una situación en la cual las personas mayores, la población en general, pero las personas mayores en particular, tienen una situación más aguda de lo que tiene que ver con el encierro, lo que tiene que ver con el aislamiento, con la falta de los que viven solos, de la que los nietos no pueden irlos a visitar porque es un problema. Es decir, con un nivel de contagio que, si bien celebramos, ha venido bajando luego del último repunte, pero que todavía no es lo que dicen los científicos. Y además hay una situación complicada desde todos esos puntos de vista. Entonces todo esto se conjuga, ¿verdad?, en la no atención de este sector,
tan vulnerable como es el sector de las personas mayores. Y además, en 30 segundos, Daniel, una vacuna que la UNASPO pide, que si bien reconoce que quienes están en el sistema de salud es la franja prioritaria, también, sin duda, por un tema lógico, porque las cifras lo están manifestando, los adultos mayores, los complejos habitacionales de adultos mayores, los residenciales, tienen que estar también haciendo vanguardia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ONASPO reclama, plantea, pide de que la vacunación, luego de, naturalmente, de todo el personal sanitario, médicos, enfermeros, auxiliares, todo el personal que está en primera línea en esta batalla, deben de ser vacunados en primer lugar, por supuesto. Pero aquel sector que está siendo más castigado con las propias muertes de personas, debe ser vacunado también en segundo lugar, y que se debe empezar por aquellos que son más expuestos, que son los que están en los hogares de ancianos, que son los que están en las casas de salud, que no están recibiendo la visita muchas veces de los nietos y de los hijos. Está en nuestra opinión, ONASPO pide que se atienda prioritariamente a este sector de personas mayores que está muy complicado, ¿no? Y que todos los técnicos, los profesionales, los entendidos, los expertos, dicen que están sometidos a una situación particular muy importante. Ha sido un gusto, Daniel, ¿eh? Lo mismo digo. La verdad, un programón en el día de hoy, como todos los domingos, ¿no? Pero hoy con esta presencia de Gabriel Regalado, el economista que nos está representando a todos en la comisión de expertos, ha sido un ingrediente más para conocer un poco más sobre todo esto, y bueno, obviamente el aporte de Daniel, como todos los domingos, fundamental, esencial, para conocer de primera mano la información que usted tiene acá, en ONASPO TV, en la 22 Universal. En un rato nomás con Daniel vamos a estar allí, los domingos en Radio Fénix, los martes Radio Fénix de 14:30 a 15:30, y nuestra Goma 60, el mensuario que en pocos días ya va a estar nuevamente llegando a todos ustedes, y vamos a estar acá anunciando. Que pasen bien el encuentro en 7 días aquí en la red, para convocarlos, para estar juntos en ONASPO TV.